Muy buenos días. Hoy abordaremos casos emblemáticos que ponen en evidencia las barreras que aún se enfrentan las personas, las diferentes personas en México, que son la violencia de género. Cada uno va a presentar una nota diferente sobre casos que se han registrado en México y hablaremos sobre esta violencia que se genera diariamente hacia personas, hacia todas las personas. Muy buenas tardes, hoy en nuestra sección de derechos humanos abordaremos una problemática urgente, la cual es la violencia transfeminicida. El pasado fin de semana, la comunidad LGBTQI+ y familiares de mujeres trans asesinadas se manifestaron en la Ciudad de México para exigir justicia y que se reconozca legalmente el transfeminicidio como un delito específico. Hasta el momento, en lo que va de este año, se han registrado al menos 8 asesinatos de mujeres trans en la capital. Se trata de crímenes que en muchos casos quedaron impunes y ni siquiera son investigados como crímenes de odio. Los colectivos señalan que esta violencia no es casual, sino sistemática y ocurre en un contexto de discriminación estructural y por identidad de género. Una de las exigencias más claras es que se tipifique legalmente el transfeminicidio como un delito, para visibilizar la realidad que viven muchas mujeres trans y generar mecanismos de prevención y sanción y reparación del daño. Entre los derechos humanos que están siendo vulnerados se encuentran el derecho a la vida y a la seguridad personal, el derecho a la igualdad de no ser discriminado por identidad de género y el derecho al acceso a justicia y a la protección por parte del Estado. Los activistas han hecho un llamado a las autoridades para que actúen de manera urgente, implementen políticas públicas con perspectiva de género y garanticen justicia para las víctimas. Como sociedad tenemos la responsabilidad de visibilizar esta violencia y exigir un entorno más seguro, justo e incluyente para todas las personas, sin importar su identidad de género. Y a continuación mi compañero cubrirá la siguiente nota. Buenas tardes. Hoy abordaré un caso emblemático que pone en evidencia las barreras que aún enfrentan las personas trans en México. Se trata de una historia de discriminación que, tras casi una década de lucha legal, ha marcado un precedente histórico en la defensa de los derechos de la comunidad trans. En noviembre de 2015, tres mujeres trans de nombre Jessica Margen, Lía García y Alesa Flores fueron víctimas de discriminación en el centro comercial Reforma 222 en la Ciudad de México. Personal de seguridad les negó el acceso al baño de mujeres, exigiéndoles identificaciones oficiales que acreditaran su género, bajo el argumento de que su presencia podría incomodar a otras usuarias. Este acto de discriminación no solo vulneró su dignidad, sino que también reflejó una profunda falta de comprensión y respeto hacia la identidad de género. Las afectadas presentaron una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que derivó en un convenio con las empresas responsables. Sin embargo, la reparación económica acordada no fue cumplida, lo que llevó a las víctimas a emprender una batalla legal que se extendió por más de una década. Lamentablemente, durante este proceso, Alesa Flores fue víctima de transfeminicidio en 2016, un crimen que aún permanece impune. El 26 de febrero de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este caso, condenando a los propietarios del centro comercial y la empresa de seguridad a indemnizar a Jessica Margen por daño moral y daños punitivos. Esta decisión no solo representa una victoria legal para las víctimas, sino que también establece un precedente de la lucha contra la discriminación por identidad y expresión de género en México. La sentencia de la Corte reconoce que impedir el acceso a un sanitario por identidad de género constituye un acto de discriminación y subraya la obligación de los establecimientos comerciales de garantizar espacios libres de discriminación. Este caso nos recuerda la importancia de seguir trabajando por una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad,
La lucha de Jessica, Lía y Alesa es un llamado a la reflexión y a la acción para erradicar la transfobia y garantizar los derechos de todas las personas sin importar su identidad de género. Hasta aquí con mi información. Continuaremos informando sobre los avances. A continuación, mi compañero les leerá otra nota. Buenas tardes, mi nombre es Gael y les voy a leer dos notas diferentes y una de ellas es el asesinato de la activista trans Samantha en Xochimilco. Un lamentable suceso que evidencia la violencia sistemática contra las personas trans en México. El asesinato de la activista política trans Samantha Carolina Gómez. Samantha, nacida en Monterrey en 1987, fue una destacada defensora de los derechos humanos y de la comunidad trans. Fue galardonada con la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos en 2022 por el Congreso de la Ciudad de México y desempeñó como asesora en temas de diversidad sexual y equidad de género. El 14 de enero de 2024, Samantha fue asesinada en Xochimilco, Ciudad de México, tras visitar a su pareja en el reclusorio sur. Este crimen ha generado indignación y ha sido señalado como un transfeminicidio, reflejando la grave situación de la violencia que enfrenta la comunidad trans en el país. Organizaciones de derechos humanos han exigido a las autoridades una investigación exhausta y la implementación de medidas efectivas para proteger a las personas trans, garantizando su derecho a la vida y la seguridad y la no discriminación. Y a continuación les voy a presentar otra nota, que es la protesta de trabajadoras sexuales trans por la liberación de agresor en Ciudad de México. El 16 de enero del 2025, activistas trans de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales protestaban frente a dos edificios judiciales en la Ciudad de México exigiendo justicia y denunciando la violencia contra las personas trans. La protesta fue una respuesta a la posible liberación de Alejandro N., acusado de intentar asesinar a la activista trans Natalia Lane en 2022. Los manifestantes rompieron puertas, ventanas y pintaron consignas en los edificios expresando su indignación por la decisión de la jueza Rubí Celia Castellanos Barranda de permitir que el acusado salga de prisión y quede bajo arresto domiciliario. Natalia Lane condenó la decisión judicial y señaló que la paciencia de la comunidad trans se ha agotado ante la falta de justicia y reparación de daños. Además, la madre de otra mujer trans asesinada en 2024, cuya familia aún espera justicia, también se unió a la protesta. Este caso subraya la necesidad urgente de que las autoridades mexicanas garanticen el acceso a la justicia para las personas trans y tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar la violencia transfóbica. Y ya a continuación mi compañero dirá la última nota. Buenas tardes. Ah, hoy voy a hablar sobre un informe sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades mexicanas en contra de mujeres que protestaban pacíficamente por sus derechos y contra la violencia de género. El reporte titulado México, la era de las mujeres, estigma y violencia contra mujeres que protestan, documenta cómo durante distintas manifestaciones realizadas en 2020, mujeres fueron detenidas arbitrariamente, incomunicadas, trasladadas por rutas inusuales y en algunos casos víctimas de violencia sexual por parte de elementos policiales. Las protestas llevadas a cabo en estados como Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa, el Estado de México y la Ciudad de México fueron estigmatizadas por autoridades de distintos niveles, quienes las calificaron como violentas, buscando deslegitimar sus causas y enfrentar su activismo. Según Amnistía Internacional, estas acciones vulneran gravemente derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica, la integridad personal y la prohibición absoluta de la tortura. El informe también señala que la violencia sexual usada por agentes del Estado para aleccionar a las manifestantes constituye una forma de tortura, tal como lo establece el derecho internacional y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han hecho un llamado urgente al Estado mexicano para que se investigue a fondo el uso excesivo de la fuerza, se garantice justicia para las víctimas y se asegure el derecho de las mujeres a manifestarse sin miedo. Las mujeres no deben ser silenciadas por exigir una vida libre de violencia. Su lucha es legítima y debe ser protegida por el Estado, no reprimida.
Uno de los cuantos derechos humanos que fueron violentados fue el derecho a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la protesta social, a la integridad personal, la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a la libertad personal, a la seguridad jurídica, a la vida libre de violencia, al debido proceso, a no ser discriminadas por razón de género o estereotipos o la reparación integral del daño. Bueno, esta para dar conclusión con el noticiero, voy a comentar sobre la represión de las mujeres que alzan la voz contra la violencia de género. No solo es injusta, sino que es inaceptable. Las denuncias documentadas por Amnistía Internacional son un llamado urgente a las autoridades mexicanas para garantizar el respeto a los derechos humanos y poner fin a la impunidad. En una sociedad democrática, la protesta pacífica es una herramienta legítima para exigir justicia. Silenciarla con violencia, estigmatización y abuso solo profundiza las heridas que miles de mujeres ya cargan por la violencia que buscan erradicar. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de proteger a quienes luchan por la igualdad y no de castigarlas, porque el derecho a vivir sin miedo no se exige en silencio, se exige en las calles. Muchas gracias por escuchar.